Muchas personas que en algún momento de su vida han tenido la oportunidad de contar con alguna solvencia de recursos, ya sea de dinero o sea de influencias, y se han dado cuenta de algo. Mientras exista la posibilidad de ayudar a otras personas, habrá muchos amigos alrededor, habrá muchas personas que nos rodeen, pero cuando esas posibilidades de ayudar a otras personas se terminan, también los amigos dejarán de estar cerca de nosotros. Sin lugar a duda, el hecho de no ser correspondido puede causar irritación en el corazón, puede llegar a causar rencor, puede incluso llegar a causar odios y contiendas. Pero también debemos de reconocer que todos nosotros, si bien es cierto, hemos sido mal correspondidos en algún momento de nuestras vidas, también hemos pecado de ser mal agradecidos, porque seguramente en algún momento nos han hecho algún favor y también hemos actuado de forma malagradecida, no hemos correspondido como se debería. La pregunta que quiero que nos hagamos en este día: ¿qué clase de amigos somos nosotros? ¿Somos amigos fieles o somos amigos por conveniencia? ¿Somos amigos que estamos en las buenas y en las malas? ¿O somos amigos que solamente hacemos fiesta mientras todo está bien, pero una vez llega una caída, entonces somos de los que desaparecemos? ¿Qué clase de amigos somos? Quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar algunos ejemplos bien interesantes que nos llevarán a entender de qué forma nosotros estamos siendo amigos de las personas, pero sobre todo qué clase de amigos somos y qué clase de personas somos al buscar a Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó: ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: Aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: Díganles a todos estos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Qué interesante es mirar este pasaje de la palabra de Dios, porque encontramos a Jesucristo predicando, encontramos a Jesucristo caminando con sus discípulos, pero entonces el Señor Jesucristo se percata de algo, y se percata de que venía una gran multitud, pero que esta multitud al parecer le seguía a donde quiera que Jesucristo estaba, a donde quiera que Jesucristo caminaba. Esta multitud iba, escuchaba que Jesucristo estaba en algún lugar, y entonces esta multitud iba a seguir a Jesucristo. Esta multitud, dice la Biblia, que solo contando los hombres eran 5,000.
Si sumamos a esto las esposas de la gran mayoría de ellos, los hijos, las hijas, etcétera, pues es una gran cantidad de personas que no se podrían contar. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 8: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: he aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Andrés habló esto porque Jesucristo pone a prueba a Felipe y le dice que necesitaba darle de comer a toda esta gente, a lo que él responde y dice: pues ni trabajando todo un mes completo podríamos alimentar a todas estas personas. Pero Andrés dice: bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, tiene 5 panes y 2 peces para alimentar a una gran multitud de miles y miles de personas. A nuestra lógica humana esto sería imposible. No se podría dar de comer a tantas personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Sería prácticamente imposible. Pero dice la palabra de Dios que entonces Jesucristo dio gracias y entonces después de haber dado gracias ocurre un milagro muy poderoso. Se multiplican los panes, se multiplican los peces y entonces es aquí donde viene lo más interesante. Dice la palabra de Dios entonces que el Señor multiplica los alimentos y sobran aún 12 canastas de comida. Sobran 12 canastas de tan solo 5 panes y 2 peces. Esto es algo extraordinario, esto es algo impresionante. Pero entonces dice la Biblia que en el versículo 14 dice: la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que estábamos esperando. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Ahora miren, ¿qué clase de seguidores eran esta gran multitud que estaban buscando a Jesucristo? Aparentemente podríamos pensar que era gente que era movida por la fe y que estaba creyendo en Jesucristo porque estaba mirando los milagros. A veces también podríamos decir que el hecho de mirar un acontecimiento sobrenatural de parte de Dios, algún milagro, alguna sanidad que Dios haga, eso va a hacer crecer nuestra fe, eso nos va a convertir en verdaderos creyentes. Pero quiero que veamos qué clase de personas eran las que estaban siguiendo a Jesucristo, las que estaban tan solo esperando escuchar que Jesucristo se presentaba en algún lugar para estar ahí presentes. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Realmente eran creyentes? ¿Realmente estaban buscando a Dios por las motivaciones correctas? ¿Realmente estaban entregando su vida y su corazón a Jesucristo? Quiero que leamos tan solo unos versículos más adelante. En el versículo 26, mire lo que le dice el Señor Jesucristo a toda esta multitud. En el versículo 26 dice: Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales y los milagros. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que pueden darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. En este caso es a Jesucristo, desde luego. La única cosa que Dios está pidiendo que hagamos es que creamos en Jesucristo. Esto es lo que el mismo Señor está declarando. Ahora, ¿qué implica creer? Creer en Jesucristo no es una confesión verbal de decir yo creo en Jesucristo, yo sí soy creyente, yo creo que hay un Dios, yo creo que Dios, incluso algunas personas en ignorancia se atreven, y así lo digo porque la ignorancia es atrevida, se atreven a hablar de Dios en diminutivo, es que Diosito, etcétera, y muchas otras cosas de estas, lo cual es incorrecto, porque Dios es un Dios todopoderoso, Dios es grande, Dios es perfecto,
A Dios no lo podemos encajonar ni siquiera en cuatro paredes pensando que está en un templo, que está en una iglesia, diciendo, bueno, voy a ir a ver a Dios. Eh, Dios, Dios es insostenible, a Dios no se puede contener en absolutamente nada. Dios es el Dios todopoderoso y Él es el creador de todas las cosas. Y este mismo Dios todopoderoso está pidiendo una cosa. Dice el versículo 29, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y esto de creer en quien Él ha enviado es a Jesucristo. ¿Y cómo creemos en Jesucristo? Creer en Jesucristo es obedecer las palabras que están escritas en la Biblia. Obedecer y poner por obra las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Eso es creer en Jesucristo. Eso es creer en la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, encontramos que la Biblia hace una referencia directa entre la palabra de Dios, el Verbo, y Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, que al nosotros hacerle caso a la palabra de Dios, estamos creyendo en Jesucristo porque no hay diferencia entre la palabra de Dios y Jesucristo. Jesucristo es la misma palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos desconociendo la palabra de Dios, no estamos conociendo a Jesucristo. Y si no estamos conociendo a Jesucristo, no estamos conociendo al Padre. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. La razón por la que estas personas estaban siguiendo a Jesucristo no era porque estaban creyendo, era por los panes y los peces. La pregunta aquí sería, ¿cuál es la razón por la que nosotros estamos buscando a Dios? ¿Cuál es la razón por la que estamos pidiéndole algo a Dios? ¿Estamos también detrás de Dios por los panes y los peces? ¿O es porque realmente hemos entregado nuestra vida? ¿Es porque realmente estamos entregando nuestro corazón a Dios? ¿Cuál es la razón? Y esto es interesante que podamos analizar y autoevaluarnos nosotros mismos, porque si bien es cierto, hoy en día muchas personas piden a Dios, pero piden para su propio interés, porque quieren que Dios haga la voluntad de ellos, pero ¿quién pregunta hoy en día, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres cuáles son los pasos que tú quieres que yo dé? No, siempre es, Señor, Dios, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas el otro a mi favor, que suceda esto, que suceda el otro, pero nunca nos detenemos a pensar y qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Esta gente estaba buscando a Dios porque estaba queriendo satisfacer sus propias necesidades, pero no estaban esperando hacer la voluntad de Dios. Y si pensamos un poco, ¿quiénes ustedes creen que eran los que estaban gritando ahí frente al tribunal de Pilato? No queremos a Barrabás, queremos que crucifiques y que mates a Jesucristo. ¿Habrá sido esta misma multitud? Seguramente muchos de ellos sí estaban dentro de esta gente que estaba pidiendo matar a Jesucristo. En un momento la gente puede alabar a Dios y en otro momento la mente y el corazón puede tener un cambio completamente radical. Si eso hacemos nosotros con las personas que vemos, ¿cómo no lo vamos a hacer con Dios que no vemos? Hay personas que en un momento están sonrientes y alegres al lado de uno y 5 minutos después, un cambio totalmente de conducta y de carácter, siendo que nos podemos ver, siendo que podemos contemplar el rostro uno a uno. ¿Qué será con Dios que no lo estamos viendo? Y esto sucede, aunque parece que no, pero sí. ¿Cuántas personas, mientras todo está yendo bien, le dan gracias a Dios tal vez, pero cuando las cosas se ponen turbias, entonces comenzamos a renegar, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Personalmente, yo he hablado con muchas personas que aún dicen, incluso cuando oro, me peleo con Dios porque yo le digo y le digo que por qué no hace esto, por qué no hace el otro. Y esta actitud llegamos a tenerla precisamente por el poco conocimiento
de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta. Si no podemos creer que lo que está pasando alrededor de nosotros es bueno, es agradable y es perfecto, aunque nuestros ojos físicos vean todo lo contrario, entonces no estamos creyendo en lo que la Biblia dice. Ahora bien, hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Hay muchos de los problemas que suceden en nuestras vidas que tampoco fueron la voluntad de Dios, sino que fue nuestra mala voluntad, nuestras malas decisiones las que nos llevaron a meternos a esa serie de problemas, pero como siempre es más fácil echarle la culpa a alguien que asumir las responsabilidades, entonces somos nosotros los que nos metemos en problemas y después es fácil ponerle y echarle la culpa a Dios. Es lo más fácil y es lo más sencillo. Veamos un ejemplo más en la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15. Nuevamente estaremos leyendo en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, este relato habla del cántico de liberación del pueblo de Israel después de haber sido librados de la esclavitud y el yugo de Egipto. Dice, comenzando en el capítulo 15, en el versículo 15, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor porque ha triunfado gloriosamente, arrojando al mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. El Señor es un guerrero. Yahweh es su nombre. Arrojó al mar, a los carros y al ejército del faraón. Los mejores oficiales del faraón se han ahogado en el mar Rojo. Las aguas profundas brotaron con fuerza y los cubrieron. Como piedras se hundieron hasta el fondo. Mire qué glorioso. Este es un momento de gran júbilo del pueblo de Israel, es un momento en el que están completamente felices, gozosos, están elogiando a Dios. ¿Por qué están elogiando a Dios? Como diríamos vulgarmente, están echándole flores a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los había librado del yugo de esclavitud, ya no eran esclavos. Ya Faraón ahora no era su rey, ya Faraón ahora no estaba poniendo el pie sobre su cuello. Dios mismo había abierto el mar Rojo y había ahogado a todo este ejército que venía detrás de ellos. Y el pueblo de Israel cruzó todo este mar y después de haberlo cruzado estaba completamente seco y estaba completamente libre. Entonces, ¿qué habrá sentido este pueblo después de haber sido esclavizados? Ahora son libres y tienen a un Dios todopoderoso. Era un gran júbilo. Estaban cantando a Dios, estaban orando a Dios, estaban muy felices. Y no era para menos. Yo creo que cualquiera de nosotros que reciba algo de parte de Dios tiene más que una razón para elogiar a Dios, tiene más que una razón para ser felices, para estar gozosos, para dar cánticos y alabanzas a Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros que reciba incluso una buena noticia cambia el carácter, cambia nuestras emociones, cambia nuestro estado anímico. Cuando escuchamos una buena noticia, entonces a veces nuestro corazón se pone feliz, se pone contento. ¿Cuánto más ellos que habían pasado 400 años en esclavitud y ahora estaban por fin libres? Ahora sus hijos iban a estar libres, sus nietos iban a estar libres. ¿Cuán gozo habrá habido en este pueblo? Y entonces seguimos leyendo la historia unos versículos más adelante y veamos cuánto tiempo duró este gran júbilo. Vamos a leer sobre el mismo capítulo a partir del versículo 24. Dice, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera.
Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Mire qué interesante. Solo un poco más adelante, el pueblo ahora está quejándose porque no hay agua, porque no hay que tomar. Y no habían visto cómo Dios abrió el mar, no habían visto las 10 plagas las habían visto, habían sido testigos oculares de cómo Dios los libró, habían sido testigos de cómo los primogénitos murieron de todos los egipcios. Habían visto todas estas plagas manifestarse y a ellos no los tocó absolutamente nada. Habían visto esto, pero ahora no podían creer que Dios les iba a dar agua. Y al no creer eso, entonces comienzan a reclamar, comienzan a quejarse. Y dice también en el versículo 17 del capítulo 17 del libro de Éxodo, o sea, 2 capítulos adelante. Dice en el capítulo 17 del libro de Éxodo, vamos a leer los primeros versículos. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Mire, por orden del Señor, nuevamente, por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales? Dice la Biblia que ellos entraron a Refidín, pero fue por la voluntad de Dios. Fue porque Dios los llevó a ese lugar. Ahora, ¿para qué los habrá llevado Dios a ese lugar? Obviamente, para probarlos, para ver si realmente creían en Él o no, o estaban mirando las circunstancias alrededor. Qué tan feo, qué tan adverso se ve. Hoy en día creo que nosotros podríamos pensar que el mundo entero está en un lugar como Refidín, donde no está lo que queremos, no está esa agua. Tal vez estamos viviendo un tiempo de contingencia, donde hay mucha incertidumbre. Pero ¿creemos en Dios todavía? ¿Creemos en su fidelidad? ¿Creemos que nada va a pasar? ¿O caemos en el mismo juego de este pueblo, quejarse en el primer instante, olvidando todas las cosas que Dios había hecho, olvidando todas las cosas que Dios había hecho a favor de este pueblo, los había librado de una esclavitud? Pero no, este pueblo adoraba a Dios, alababa a Dios, exaltaba a Dios cuando todo estaba bien, cuando todo estaba perfecto. Cuando había una circunstancia adversa, entonces comenzaban a quejarse, entonces comenzaban a reclamar a Dios, entonces comenzaban a decir, ¿para qué? ¿Para qué somos tus seguidores? ¿Para qué nos traes a este lugar? Cuando no hubo recursos, entonces comenzaron a quejarse en contra de Dios. ¿Sabe qué es la historia hoy en día muy cotidiana y que tal vez ninguno de nosotros podría estar absento de que en algún momento tuvimos esa misma actitud, de que mientras todo está bien, sí Señor, gracias, Dios es bueno, pero cuando las cosas son adversas, entonces, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Mira, de nada sirve que yo te siga, de nada sirve que yo crea en ti, de nada sirve que yo esté tratando de hacer bien las cosas. Esa historia se repite una y otra vez, y aunque tal vez la gran mayoría de todos nosotros hemos caído en ese pecado, no podemos quedarnos en esa actitud. Debemos de ser entendidos. Dios es fiel, Él no falla. Y aunque tal vez en algún momento nos introduzca en la tierra de Refidín, donde no hay aguas potables, donde no hay agua que se pueda tomar, Dios es todopoderoso, Dios es fiel y nunca nos dejará morir solos. Él ha prometido estar con nosotros
hasta el fin de todos los tiempos. Ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y si Él lo ha prometido, entonces es verdad. ¿Cuándo nosotros podemos creer en las promesas de Dios? Quiero decirle, y preste atención, ¿cuándo usted y yo podemos creer en lo que Dios promete a través de la Biblia? Cuando conocemos los atributos que están revelados en la palabra de Dios. ¿Los atributos de quién? Los atributos de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de Dios? Los atributos de Dios en su carácter es que Dios es bueno, es que Dios es fiel, es que Dios es justo. Cuando aprendemos a descubrir esos atributos de Dios a través de tener una buena relación con Dios, y una buena relación con Dios es a través de un buen tiempo de oración, un buen tiempo de exposición de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios hable a nosotros y nos vaya transformando. Cuando pasamos este tiempo a la luz de la palabra de Dios y este tiempo en oración, entonces comenzamos a conocer realmente quién Dios es. Y cuando conocemos el carácter de Dios y su fidelidad, entonces podremos creer todo lo que la palabra de Dios nos dice. Mientras usted y yo no tengamos una relación seria con Dios, podremos escuchar las promesas de Dios y podremos tal vez alegrarnos un momento, pero tarde o temprano estaremos tomando la misma actitud de este pueblo, renegando, olvidándonos de todas las cosas buenas que un día Dios hizo. Esta es la misma historia que se repite día a día. Personas que pueden ver las grandes maravillas de Dios, pueden escuchar las grandes promesas que Dios ha dejado a través de la palabra, pero en cuanto hay algún problemita por ahí, entonces comenzamos a quejarnos, entonces comenzamos a repelar: ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Mira, ¿por qué mis hijos son así? Mira, ¿por qué mi salud está de esta forma? Mira, ¿por qué mis finanzas no fluyen? Mira, ¿por qué está pasando esto en mi familia? ¿Por qué está pasando esto en mi vecindario, en mi ciudad, en mi pueblo? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? La voluntad de Dios es buena, es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Y no todos los problemas en los que estamos son problema de Dios. Dios nos puede ayudar en todos los problemas, sí, pero hay muchos problemas en los que nosotros mismos nos metimos. Hay problemas en los que Dios nos mete, como metió a este pueblo en Refidín, pero esos son los mejores, porque Dios nunca nos dejará. Y si en los que nosotros nos metemos Dios no nos deja, ¿cuánto más? ¿Cuánto más en las circunstancias un poco difíciles que puedan suceder en nuestras vidas a causa de hacer la voluntad de Dios? Ahora, esto no es tan sencillo. Quiero concluir con esto porque no es tan sencillo que usted y yo reneguemos de Dios. No es tan sencillo que usted y yo no aceptemos la voluntad de Dios. No es tan sencillo. ¿Cuál fue el final del pueblo de Israel? Este mismo pueblo que acabamos de leer, que un momento está alabando a Dios y en otro momento está quejándose y reclamándole directamente a Dios. ¿Cuál fue el final de todos ellos? El final de todos ellos es que todos ellos perecieron en el desierto. Ninguno entró a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Nada más. De ahí en fuera todos murieron. Cuando usted y yo no aceptamos la voluntad de Dios, cuando usted y yo vivimos renegando de Dios, el final será el similar. ¿Por qué? Porque el hecho de no vivir conforme a la voluntad de Dios, eso trae muerte. La rebelión en contra de la voluntad de Dios trae muerte. Hay muchas cosas por las cuales debemos de agradecer a Dios. Y cuando estamos ahora en el camino de Dios, cuando hemos conocido al Dios de la palabra de Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que revela la palabra de Dios, no hay nada que temer, porque vemos en todo lo largo y ancho de la Biblia que Dios cumplió
todas sus promesas y todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento que sucedería, sucedió sin faltar ninguna cosa. Y dice Juan, y todas estas cosas se escribieron para que creáis. O sea, que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento y que se cumplió es para que creamos que Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Y concluyo diciendo esto: ¿qué clase de creyentes somos nosotros? ¿Somos creyentes por conveniencia o somos creyentes por fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es quedarse cuando las cosas no andan muy bien. Un cónyuge, sea el esposo o la esposa, es fiel no cuando todo está bien, sino cuando las cosas son un poco adversas o muy adversas y se queda de pie. Eso es fidelidad. Cuando un amigo se queda al final, cuando el resto se fueron porque las cosas ya no son iguales que antes, eso es fidelidad. Y nosotros somos fieles, somos creyentes fieles, cuando aún lo que está sucediendo a nuestro alrededor no nos guste mucho, pero sin embargo creamos que Dios es fiel y que Dios prometerá y que Dios cumplirá cada una de sus promesas, entonces seremos creyentes fieles. Concluyo diciendo que en el libro de Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, ahí existe una historia en donde el Señor Jesucristo sanó también a 10 leprosos y solo uno regresó a darle gracias, y él pregunta: ¿y dónde están los otros 9? ¿De cuáles somos? ¿De los que siempre estaremos agradecidos con Dios o de los que solamente nos sentiremos contentos con Dios mientras todo esté bien, pero una vez las cosas se hayan solucionado o las cosas no estén yendo como querramos, entonces Dios no nos conviene? ¿De cuáles somos? ¿Creyentes por conveniencia o creyentes por fidelidad? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un excelente día. Reciban muchos abrazos. Muchas bendiciones. Hasta luego.